RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bienvenidos, queridos amigos. Regresamos a Hablemos de Educación gracias a Red de Comunicación Regional. Y como ya hemos tocado en este programa diversos temas, y siempre hemos hablado de formación docente. Entonces, nada más y nada menos le hemos pedido, ¿no? Y ha tenido a bien con nosotros hablar el doctor Miguel Inga Arias. Él es docente de la Universidad Mayor de San Marcos, de la Facultad de Educación, y también, hay que decirlo, está próximo a postular, ¿no? Es candidato oficial al decanato de la Facultad de Educación. Nada más y nada menos que la decana de América, la Facultad de Educación. Gran responsabilidad que implica esto, doctor. Muchas gracias por darse el espacio. Y la primera pregunta que le tengo es, vamos un poco a la política pública, ¿no? Pero, ¿cómo está la formación inicial docente? Porque es un tema todavía que el ministerio como que ha intentado trabajar, pero ha trabajado con los institutos pedagógicos y a las universidades no las ha tocado, más que con SUNEDU y el licenciamiento. Entonces, ¿cómo está actualmente esta situación? Porque muchos colegios dicen que cuando los profesores salen de las universidades, tienen que volver, o de los institutos, tienen que volver a ser capacitados. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecerte la invitación, Gustavo, y respecto a la pregunta, es lo siguiente. Nosotros partimos de la premisa que es, hay actualmente una desarticulación del sistema educativo peruano. Lo que tendríamos que hacer es empezar primero por ello. Y entonces, primero hay que tener en cuenta cuál es el sentido de la educación. Y eso tiene que correr desde la educación de los primeros años, pasando por la educación básica, universitaria, y la educación ciudadana, que es toda la vida. Y el sentido de la educación es humanizarnos, es construir nuestra humanidad. Y eso se representa a través de lo que significa realizarnos y ser agentes que permitan mejorar las condiciones de vida de nuestro medio y de nuestra sociedad. Ese es el sentido de la educación. Y como lo que se busca es la plenitud del ser humano, en consecuencia hay que desarrollar sus competencias, sus diversas potencialidades. Todos somos inteligentes y tenemos potencialidades más o menos para una u otra actividad que es tan importante en la vida de una sociedad. Es tan importante tener calidad y ética en la función que estemos, sea como chofer, sea como comerciante, sea como médico, sea como educador. Esa es la primera condición. Y la segunda es que la educación básica debe, por lo tanto, promover las competencias básicas de formación integral, y eso van a ser el soporte para aquellos que ya se incorporan a la vida universitaria. Sobre esa base, desarrollar las competencias profesionales donde la investigación es fundamental. Si nosotros articulamos entonces el sistema educativo, lo que vamos a hacer es simplemente ir desarrollando las diversas posibilidades de la plenitud del ser humano. Entonces, junto a las competencias sociales, comunicativas, psicomotoras, cognitivas, básicas, que forman la ciudadanía, en la vida universitaria lo que se va a hacer es potenciar las competencias profesionales de investigación y de condición ética. Por lo tanto, y termino esta parte diciendo que
lo que nosotros queremos hacer en la Facultad de Educación para contribuir con esa educación pública de calidad es articular también el hilo de la historia. Los grandes maestros fundadores de nuestra facultad, como Salazar Bondi y Emilio Barrantes, nos legaron ese pensamiento humanista de lo que es la educación ciudadana, de lo que es la defensa de los derechos y la responsabilidad respecto a los deberes que tenemos para con nuestra sociedad. Eso debe hoy articularse con los desafíos de la hora presente, de cara al futuro, ¿no? Con los cambios de las nuevas herramientas digitales y entendiendo que somos un mundo globalizado. Si esto se da, la formación inicial universitaria va a tener la continuidad que implica el diálogo permanente y constante con el Ministerio de Educación, con la SUNEDU, con el Consejo Nacional de Educación, es decir, confluir en torno a un proyecto educativo dialogado permanentemente. La universidad no puede seguir distorsionando la visión de autonomía universitaria como una forma de encerrarse dentro de sí misma. Tiene que entender que la autonomía universitaria es la libertad de generar conocimientos sin presiones de ningún tipo y contribuir, por lo tanto, a lo que corresponde. La responsabilidad social de la universidad es generar conocimiento, sí, pero conocimiento en función del desarrollo sostenido de nuestro país. Interesante lo que comenta es el tema de la articulación, ¿no?, que tiene que haber entre la educación, el ministerio, las entidades que ha mencionado, SUNEDU. Hoy sabemos que hay un nuevo Consejo Nacional de Educación, ¿no? Particularmente desde Hablemos de Educación hemos saludado la incorporación de algunas personas. Vemos que hay otros que repiten el plato creo por quinta vez, sexta vez, no sé ya cuántas veces. Es un común denominador, también es un tema de que... Pero vemos pocos representantes de facultades de educación, por ejemplo. No hay ningún representante de una facultad de educación en el Consejo Nacional, ¿no? Tampoco, Sí. tampoco el de rama magisterial o el magisterio peruano está representado. Entonces yo creo que ahí sí hay un tema todavía, es un tema del ministerio, ¿no? Yo iría más al lado de lo que usted me está diciendo de las universidades y la articulación que tiene que ver. Es decir, definitivamente eso es un punto estratégico, ¿no? Si bien hay una autonomía universitaria, pero no podemos dejar de lado que estamos formando maestros para el sistema cuyo ente rector es el ministerio al final, ¿no? Creo que esto es importante. Y quisiera entrar más de lleno a este tema, ¿no? De la formación inicial y a la demanda. Usted que está, bueno, próximo, parece que va a ser el próximo decano, ¿cuánto demanda hay, no? ¿Hay gente que estudia educación? ¿Ha habido aumento de estudiantes en el sector de educación? ¿Cómo ve esa progresión en los años que usted tiene de experiencia? ¿O todavía nos falta mucho incentivar a que la gente pueda estudiar la carrera educativa? Sí, mira, un poco para complementar lo anterior y engarzarlo con esta inquietud, es lo siguiente. Se nota mucho cuando los chicos terminan la educación básica y los que desean incorporarse a la vida universitaria encuentran un vacío. Ese vacío, de alguna forma, ha sido cubierto por las academias. Y tiene el lógico derecho, ¿no?, a hacer empresa y cubrir un vacío. Pero no son parte del sistema educativo formal. Lo que tiene que ver entonces cómo es que se engancha. Hay proyectos como, por ejemplo, el bachillerato. El año 2000 aproximadamente también hubo un intento de hacer un bachillerato aquí en el Perú. Mientras se sigue afinando esa forma, esa posibilidad, esa articulación, nosotros en San Marcos, junto con el doctor Raimundo Casas y el doctor Gonzalo Pacheco, construimos un instrumento de evaluación que ya no mide retención de información para acceder a la universidad, sino desarrollar destrezas cognitivas, es decir, procesar información,
Es decir, ya no acumular información, sino qué hago con ella, cómo la resuelvo, cómo infiero, cómo deduzco, lo cual implica activar el pensamiento. Y eso de ahí entendemos que ayuda a la articulación con lo que se está proponiendo del desarrollo de las competencias. Y aquí viene entonces lo siguiente. ¿Qué ha sucedido históricamente con la educación tradicional que lamentablemente todavía se sigue dando en algunas universidades? Que ha sido un simple traslado de información y de datos. Entonces, se ha entendido que la educación era cojo un libro y traslado información, y el estudiante repite esa información. Y eso ha generado una distorsión del rol del docente en la sociedad. Y entonces, muchos dicen, entonces, si eso es ser profesor, cualquiera puede ser profesor. Y eso no es así, porque el docente lo que hace es desarrollar estrategias para activar el pensamiento, para promover el talento y para generar una gran inquietud de los jóvenes por la inventiva, la criticidad, la creatividad. Pero ¿eso qué implica? Que el profesor no solamente tiene que estar preparado científicamente, tiene que cultivarse culturalmente, tiene que tener formación filosófica, formación psicológica, es decir, es un profesional al que se le exige un nivel de manejo científico y tecnológico mayor. Y eso se toma conciencia de ello, y hoy se está tomando mucha más conciencia cuando hablamos de una sociedad del conocimiento. Y eso es lo que se tiene que ir promoviendo en la educación inicial, y eso va a hacer que se entienda que si no hay educación de calidad, no hay garantía de que el crecimiento que pueda darse en una sociedad económicamente hablando no se convierta en desarrollo, no sea sostenible. Por eso es que se dice que la educación es fundamental. No es porque tiene que haber más aula, no, eso ayuda, pero lo fundamental es la concepción educativa. Esa articulación tiene que implicar esa concepción educativa a todo nivel. Y entonces eso va a permitir que esta inquietud de los jóvenes por estudiar educación, que es una constante, no diríamos que hay un gran crecimiento, pero tampoco hay un declive. Pero la motivación de los jóvenes y la valoración de la sociedad tiene que ir por ese lado. No por el lado de que, en el caso de los profesores, siempre hay mejores posibilidades laborales. Siempre. Porque la población crece y siempre va a haber una necesidad de que los jóvenes vayan a la escuela. Pero no a esa escuela que sea simplemente una guardería, sino a una escuela que sea parte de la sociedad y active en las juventudes el gusto del saber. Muy interesante lo que usted menciona, bien interesante lo que menciona sobre la famosa palabra revalidación docente que le llaman en todos lados, ¿no? Y el ministerio ha tomado, pero el kit del asunto del proceso educativo en la formación de los maestros es esta concepción más integral que usted habla, una concepción más profunda, ¿no? Y ha hablado de filosofía, ha hablado de psicología, curiosamente materias sacadas de la currícula básica, de la educación básica, ¿no? Me acuerdo claramente en el año 2000, después del año 2000, 2001, 2002, cuando comenzaron a cambiar el currículum y comenzaron a hacer áreas integradas en la educación básica y desaparecieron estas ciencias tan importantes, ¿no? Que son la base del pensamiento y la base para poder tener una mayor criticidad, ¿no? Y amplitud del pensamiento. Pero bueno, se decidió por eso, y en las facultades de educación, por eso le preguntaba, el tema de la formación es importante. Yo creo que la base filosófica es fundamental, también coincido con usted. De hecho, bueno, yo soy filósofo en mi primera carrera, entonces no podría dejar de estar de acuerdo, y la filosofía me ha permitido poder hacer un análisis, no solamente, y también de educación, porque estudié educación después, también un análisis de la economía, un análisis de la política, un análisis... la filosofía te da la amplitud a muchas cosas, ¿eh? O sea, eso es la que la gente tiene que entender, y lamentablemente
Bueno, hay opciones de filosofía que van más por una filosofía del lenguaje y una tendencia por ese lado. La mía siempre ha sido más una humanista y más realista en ese aspecto. Pero bueno, viendo un poco el aspecto formativo que usted me dice y viendo la necesidad de ese engranaje, también ya le hablo como profesor de una universidad, ¿no? Y también como futuro de repente decano, ¿no? ¿Qué propuestas llevaría usted para una formación? ¿Qué podría trabajar en San Marcos como piloto? Yo decir que en San Marcos hacer piloto es una falta de respeto, porque pilotos lo haces en un colegio chiquito o en un instituto, ¿no? San Marcos es la decana de América, es una universidad muy grande, tiene todo el prestigio correspondiente como universidad pública que es, pero atreverse a decir voy a cambiar, voy a mejorar, cambiar qué cosa cambiaría, qué cosa mejoraría, la currícula cambiaría, y qué metería más, o sea, cuál sería el enfoque que usted le daría a una facultad de educación, creo que las facultades de educación en el país tienen que ser renovadas, tienen que ser mejoradas, tienen que entrar en nuevas relaciones. Yo no sé si, por ejemplo, haya reuniones de decanos de facultades de educación a nivel nacional, donde puedan compartir currículas, ¿no? Yo me acuerdo de haber conocido en Arequipa, en Piura, en Cajamarca, pero esa articulación que tiene que haber, porque si no, la verdad, estamos formando importante la descentralización, pero hay común denominador, hay cosas básicas, ¿no? Que vayas donde vayas tienes que estar, ¿no? ¿Qué propone usted sobre eso? ¿Qué piensa sobre ese tema? Bien, Gustavo, justamente decíamos lo siguiente, ¿no? Principio uno, la autonomía universitaria es algo que nosotros tenemos que defenderla como la garantía de poder desarrollar ciencia y tecnología sin presiones de ningún grupo de poder. Y esas presiones no deben venir ni desde afuera ni desde adentro. Por eso es universidad, universalidad del pensamiento. Segundo, esa articulación del sistema educativo de que hablamos implica empezar por casa. Tenemos que articular la facultad. Y articular, como bien decías, la línea de pensamiento con otras instituciones que están también en la formación inicial para docentes. Esa mentalidad colonial de feudos que no ayuda a integrarnos, a articularnos, sino que se convierten en yo hago lo que creo que se debe hacer y miro sobre el hombro a los otros que están haciendo algo, no ayuda a la integración, al diálogo y a la mejora. Eso tiene que darse. Por eso nosotros hemos planteado refundar la facultad. ¿Y qué significa refundar la facultad? Significa garantizar una educación pública de calidad. Y la defensa de la educación pública no es solamente de los que estamos en la actividad de universidades públicas. Debe ser un compromiso social. Porque la universidad pública implica dar la igualdad de oportunidades a todos y desarrollar los talentos sin tener ningún tipo de exclusiones. Esa universidad pública de calidad debe ser científica, democrática y con compromiso social. Yendo a cuestiones más puntuales. Tenemos entonces que practicar los principios de búsqueda de la verdad, transparencia, meritocracia, respeto y ética. Y no solamente que se quede en el discurso, tenemos que practicarlo. Y nosotros en esta refundación tenemos un equipo de docentes que tiene
al cual se le tiene consideración por sus trayectorias. Y por eso los estudiantes ven con expectativa, y los graduados, esta posibilidad de que San Marcos vuelva a tener el brillo de otrora, y como decías tú bien, y que gane por méritos propios espacios, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Educación, donde se ventilan una serie de políticas públicas. Esto implica que si los fines de la universidad son una buena formación profesional, y no puede haber una buena formación profesional si no se sustenta en la investigación. Y esa investigación no tiene sentido si es que no va en función de ayudar a resolver los grandes problemas del país. Porque hay una inversión en la universidad pública y esta tiene que revertir en beneficios para el desarrollo de la sociedad. Entonces tiene que haber una articulación en el sentido siguiente: desde que se ingresa a la universidad hasta que termine como profesional, y luego será un seguimiento a nuestros graduados ya en servicio. Pero la formación inicial implica ¿qué? Hacer un diagnóstico real. Nosotros somos una universidad, somos un país, multicultural, con grandes brechas sociales, con diversidad geográficas. Entonces, a partir de un diagnóstico, tenemos que, ya definido los fines y teniendo claras las competencias, ¿cuál es el perfil de educador que requerimos para responder a los retos de esa sociedad? No es algo que viene de un manual. Y ahí, entonces, se promoverá, ¿cierto?, la investigación formativa, que implica, desde el inicio, fomentar grupos de investigación formados por docentes, estudiantes de pregrado, de posgrado y graduados. Ahí, entonces, se difundirán esas investigaciones. Porque si se investiga y no se publica, no se conoce, no se va creando conciencia. Por lo tanto, tenemos que reactivar nuestra revista de investigación. Increíble, Facultad de Educación de San Marcos, la universidad mayor del país, que no tenga una revista de investigaciones en su facultad. Entonces, tenemos que reactivar esa revista. La investigación debe ser una constante. Y promover en nuestros cuadros jóvenes las ayudantías de cátedra, para que vayan desarrollándose y ser la continuidad histórica, natural que tiene que darse. Eso de ahí, si no, es fundamental. Y luego, fortalecer nuestra práctica profesional. Y quiero terminar con esta parte de la pregunta. Estableciendo convenios con instituciones educativas, con gobiernos locales, con gobiernos regionales, con instituciones de prestigio que tienen que ver con la empleabilidad. Porque nosotros no solamente formamos docentes para aulas, también formamos docentes que van a ser planificadores, profesores que son consultores. Es decir, el campo educativo es mucho más amplio. Y lo que queremos entonces ahí, a través de ello, es vincular a la universidad con la vida social. Que el joven se enriquezca de lo que es los reales desafíos de la sociedad, para que sea un docente calificado, no solamente teóricamente, sino que se nutra de las necesidades, de las inquietudes, de las expectativas y de los sueños de ese pueblo donde él va a servir, dando su saber y su calidad. Me parece bien interesante lo que menciona doctor Miel,
Yo creo que tiene lineamientos muy claros para las personas que seguramente pronto sabremos los resultados en la facultad. Ojalá que pueda llegar, la verdad, sinceramente, a ser decano y hacer esa transformación. Desde acá, humildemente, lo único que le podemos decir es éxitos totalmente en ese emprendimiento que está entrando. Creemos que el tema educativo, y soy un ferviente creyente en el tema educativo, no tiene que ser tiene que ser un tema de consensos, es cierto, y de articulación, como usted habla, es muy importante. Desde acá ya le suelto una iniciativa, o dos iniciativas, ¿no? Se los doy y ojalá que puedan tenerlo. No existe, o sea, es cierto, las facultades, los institutos pedagógicos se juntan y tienen un relacionamiento con el ministerio. Las universidades se juntan con la SUNEDU, con el ministerio, pero desde la rectoría, ¿no? El rector en este caso, de la Universidad San Marcos, en fin. Pero no hay una relación de los decanos o directores de carreras de educación de las universidades públicas y privadas. Incentivar eso desde la decana de América sería fundamental. Sería fundamental. Creo que ahí tienen un frente muy importante ustedes, y usted si es decano, para poder trabajarlo. Y desde acá ya está el programa abierto para las zonas donde lleguemos y convocar a más personas, porque creo que es la forma. Así ustedes pueden tener lineamientos comunes, ¿no? Para poder formar a los maestros de cara a la descentralización. También hay que entender, ¿no? Que no es lo mismo en cada zona. Dos, es importante, creo yo, que lo que usted ha dicho, ¿no? La cátedra y tener sus practicantes. Y es importante que la investigación, que acaba de decir, la investigación aplicada, ¿no? No una investigación que filosofemos sobre si el mosquito vuela o no vuela, ¿no? Sino ir más allá, ir a la esencia. Hay una investigación aplicada, o le llamaban investigación-acción en su momento, ¿no? Pero que sirva de la práctica pedagógica, ¿no? O sea, San Marcos podría tener colegios pilotos donde sus estudiantes practiquen y se validen las propuestas metodológicas de lo que se está proponiendo. Ahí tiene otro lineamiento importante, yo creo, ¿no? Y en el tema de convenios y pasantías o convenios internacionales, está abierto México, Colombia, el mismo Chile, otros países. Ya le digo que hay otros países que tienen menor avance educativo, están mirando al Perú cómo ha avanzado un poquito más en educación, en mismo Sudamérica, pero podemos relacionarnos con países de Europa tranquilamente y traer una pasantía de mejores expertos. Yo conozco en España, conozco universidades número uno en estos temas, y son unos aviones. Entonces uno dice, ¿por qué no? Con la Universidad Complutense, con la Universidad, con CEU, con el grupo CEU, que es un grupo de universidades muy grande en América Latina, en España, y tiene embajadores en todo Latinoamérica. Entonces, creo que una renovación le vendrá muy bien a una facultad como esta. Y desde ahí germinar todo lo que implica, ¿no? Creo que ustedes, en la medida, yo creo que los chicos que estudien en San Marcos con un buen lineamiento, como usted ha dicho, van a tener, como se dice, chamba segura. Porque los colegios necesitan buenos maestros. ¿De dónde están consiguiendo los maestros? Creo que hay una gran oportunidad ahí para atraer el talento docente. La verdad que lo felicito por lo que me ha mencionado. Desde acá estas humildes ideas, ¿no? Que puedan ustedes trabajarla. Y nada, díganme sus últimas impresiones para ya también dejarlo y para que pueda usted seguir con sus actividades. No, bien, gracias, Gustavo, por estas sugerencias, ¿cierto? Y cuando hablamos de educación, y cuando hablamos de estos temas, siempre nos va a quedar corto el tiempo. Yo ahí te agradezco el tiempo que nos has dado, y solamente quiero pensar lo siguiente, ¿no? Uno, a partir de lo que has dicho, ¿no? Uno, es muy cierto, lo que nosotros tenemos que ir fomentando son colegiados, no esas reuniones solamente de decanos o de rectores, sino colegiados docentes, que es parte de esa articulación que hablamos, colegiados entre estudiantes, ¿cierto? Nutrirnos de su experiencia y de la nuestra. Todos tenemos algo que enseñar. Nosotros tenemos un colegio de aplicación de San Marcos, que se supone que es experimental. Tenemos que recuperar ese carácter experimental y que el proyecto del colegio de aplicación sea no el proyecto del colegio,
sino el proyecto de la Facultad de Educación, que se va a desarrollar a través de un proyecto y proponer alternativas. Y a través de estos convenios, generar otros colegios experimentales con lineamientos que nosotros propondríamos. Y podría tenerlo, ¿sabe qué? ¿Dónde? En lugares donde no hay facultades de educación. En el país Claro. hay un montón. Y con plata de los gobiernos regionales y locales que tienen plata para el sector de educación. Muy bien, Gustavo. Precisamente por eso hablábamos de esos convenios. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Y creo que tú nos estás ayudando a estas precisiones. Y por eso es que decíamos, siempre cuando hay diálogos inteligentes, siempre van a fluir ideas. Y junto a esas ideas, lo que se requiere es los equipos que lo garanticen. Y por eso nosotros creemos que esta refundación de la Facultad de Educación es tarea de todos. Hay que darle una mirada universitaria a los docentes, los estudiantes, los trabajadores administrativos, los graduados. Todos tenemos que tener esa mirada universitaria. No quedarnos con una mirada fragmentada. Solamente la mirada de docente, la mirada de estudiante, la mirada de trabajador. Que tenemos nuestras propias expectativas, pero que tenemos que conjuncionarla en una mirada universitaria, que es una mirada integral, ¿no? Por eso hablamos también de eso. Y la internacionalización que comentabas, tampoco puede ser un evento cada 6 meses, como dices tú muy bien. Implica establecer esos convenios de generar esas colectividades también a nivel internacional, ¿no? A través de pasantías, etc. Te pongo un ejemplo así muy, muy pequeño, ¿ya? El pasado yo fui invitado a un congreso de empleabilidad a partir de un observatorio que se está haciendo por parte de la Alianza del Pacífico, y era sobre empleabilidad. Y fíjate, algunos colegas, felizmente muy pocos, me dijeron, pero ¿qué hace un educador o qué va a hacer un educador en un congreso de empleabilidad? Como si la empleabilidad fuera un tema de economistas o de administradores. Esas son las miradas que hay que ir superando, sesgadas. Hay que articular nuestro pensamiento, hay que articular nuestros proyectos, hay que articular nuestros sistemas. Y eso es lo que entendemos que tenemos que tener una formación holística, donde algunos enfatizarán algunos aspectos, pero sin perder la perspectiva del todo, ¿no? Por eso yo quiero terminar diciéndote gracias y saludar a todos mis colegas de la Facultad de Educación, a los estudiantes de las escuelas de educación y de educación física, a los trabajadores administrativos y de servicio, a nuestros graduados, y decirles a través de generoso espacio que nos estás brindando, que tenemos la posibilidad de refundar la facultad y de transitar por un camino que implica una educación pública de calidad, científica, democrática y con compromiso social. Este 9 de noviembre esperemos que dar ese paso. Muchas gracias. Gracias. Estamos para conversar sobre estos temas que tanto nos inquietan a todos. Con todo gusto lo invitaremos, lo llamaremos, también voy a pasar sus datos por la radio para que también en la cabina principal, cuando salen los programas en las mañanas y hay opiniones sobre política educativa, sobre materia de profesores, creo que si usted llega a ser decano de la Universidad Mayor de San Marcos en la Facultad de Educación, sería una voz autorizada, ¿no?, a hablar sobre estos puntos, porque también creo que los decanos, si bien hacen una formación ad intra, es importante dar directrices y lineamientos y opiniones sobre lo que están formando para que también las autoridades puedan tener en cuenta. La verdad que éxitos en el día 9, en la elección, ojalá que sea de lo mejor para ustedes, y ya, acá el espacio está abierto cuando quieran para seguir conversando estos temas. ¿Te puedo robar 5 segunditos? Disculpa el abuso. Lo que sucede es que también el 11 de noviembre ya, vamos a presentar, con autoría también de Gonzalo Pacheco y Raimundo Casas, ¿no?, nuestro libro Comprensión Lectora y el modelo de destrezas cognitivas, ¿no?, que justamente trata también de contribuir a la articulación, ¿no?, del campo de la educación, ¿no? Creo que los que estamos comprometidos con la formación académica y la investigación, tenemos que participar activamente en la toma de decisiones, ¿no? Y eso es lo que nos ha animado en esta oportunidad.
Gracias, te reitero. Culpa estos segunditos No tiene por qué. adicionales, pero creo que... No, es importante y qué bueno que el libro que lo están sacando es sobre comprensión lectora, ¿no? Sí. El modelo es la propuesta de Modelo de expresas procesamiento de información, de las habilidades cognitivas. Interesante. ¿No? ¿Y Que ha servido de base para la renovación de la prueba de San Marcos. ¿Y dónde lo van a poder adquirir? Para que la gente que escucha, porque hay muchos maestros que dicen necesito bibliografía sobre estos temas, ¿no? Sí, estamos prácticamente estableciendo ya el mecanismo de lo más probable es que sea a través del IBUM. El IBUM. Okay. Y sí, lo vamos a través de las redes sociales y quizá también está pulsando de ti, te vamos a dar este informe. Claro que sí. Obviamente con un libro que sé que lo vas a leer con mucha curiosidad y comentarnos. No, con todo gusto de comentárselo. Nos pasa el libro, nos pasa los datos y también nosotros lo difundimos en las redes sociales por RCR y las radios regionales para que sepan, porque hay muchos maestros en las regiones que dicen, oye, nos recomiendan los libros, qué hacemos, qué leemos, ¿no? Y buscan en internet todo, pero pues nada es mejor que tener un libro en físico, como se dice a veces, ¿no? Y tocarlo y leerlo, porque es importante, ¿no? Ese olor que también implica el acercarse al texto e interpelarse, ¿no? Cada vez que se lee un texto hay que leerlo y hay que interpelarlo y interpelarnos nosotros mismos también. Esto es importante, ¿no? No es la receta, ¿no? Es el doctor Miguel que ha dado una propuesta, interpelarme cuánto de esto yo puedo también y mejorar, ¿no? Ese es el ámbito de la interpelación, ¿no? No interpelación política, que bueno, que es otro ámbito. Eso es otro tema que en realidad en este ámbito no lo tocamos. Bien, muchas gracias, doctor Miguel. Ha sido un gusto conocerlo y gracias por su espacio también. Y con todos ustedes, queridos amigos, vamos a regresar en una próxima edición de Hablemos de Educación. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.